Porque ¿cuántas horas de radio han formado parte de nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos idealizado presentadores, invitados, formas y modos? La radio es símbolo imperecedero e inmaterial que forma un eslabón indivisible con nuestra manera de entender el mundo que nos rodea. Nos ha acompañado de generación en generación, permitiéndonos estar acompañados 24 horas al día, 365 días al año. A lo largo del tiempo se ha creado presentaciones míticas que han generado un micromundo a su alrededor, silencios que decían más que 1000 palabras, sintonías que idealizaron una marca propia e indivisible y voces inconfundibles que marcaron una forma única de hacer radio. El otro día, disfrutando de aquellas míticas películas españolas de mediados de los 70, volví a recordar una de esas irreverentes presentaciones que mezclaban en su justa medida acidez comunicativa, doble sentido y sátira como vehículo transmisor de sensaciones en ese periodo oscuro y brillante a la vez que sería la transición española. En Solos en la Madrugada, el programa nocturno de José Miguel García Carandé, más conocido como José Sacristán, se convierte en altavoz de un momento histórico, de una época naciente en el panorama nacional, social y político. Bajo el lema de "La radio es vida", arrancaba diciendo aquello de: intelectuales aburridos, doctores de la comunicación, los de folletos para la comprensión, enhebrando que aquí no hay más que un nivel de lectura. Esto no es cultura, ni siquiera contracultura, y sino que venga McLuhan con Marshall y lo vea. Esto es solo para los marginados de toda la vida, para los coleccionistas de pesadilla, para los que han ligado poco y mal, para las feas de los guateques de cap de frutas y colonia de Carmela a granel, para los que, sed sinceros, nunca habéis visto una pastilla de Yumbina, para aquella juventud de los 50 obsesionada con ¿el estudias o trabajas?, para los miles y miles de empleados de banca, seguros y reaseguros, para representantes, dependientes y cosa por el estilo, que nunca llegasteis a ser ingenieros de camino, como quería mamá. Para los tímidos, acomplejados, homosexuales y pajilleros, para los que se avergüenzan de sus cuerpos flácidos y esmirriados en las playas y piscinas, y también, cómo no, a las devotas amas de casa, las que en su juventud, que por cierto, ¿os acordáis de vuestra juventud? Hace ya 1.000.000 de años, ibais al váter acompañados de una amiga para animaros en ese último retoque en los labios, en las medias o en el sujetador, a ver si por fin aquel príncipe azul llamado Arturo, de camisa de cuello italiano y corbata estrechita con nudo Wilson, se fijaba en vosotras. Y lo triste es que se fijó. En fin, queridos inútiles, este es un programa para nosotros, la desengañada gente de la segunda edad, que hacemos más y más grande el imperio día a día. Y con esta brillante presentación de entretiempo, dejamos nuestro pequeño homenaje a la radio y a sus comunicadores, voz y vida de nuestra historia. Muy buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestro programa nos rodeamos de televisión, nos rodeamos de comunicación, y para eso se encuentra con nosotros mi amiga Fabiola Vega Ocaña. Fabiola, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer tenerte en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Gracias a vosotros, a esta casa y especialmente a ti. Y bueno, me encanta tu programa y sé que es una ventana abierta a la sorpresa y sobre todo a la cultura, cultura con mayúscula. Así cultura que nada, yo aquí para lo que necesites y desvelar misterios de la radio y de la comunicación. Bueno, en esta que ahora es mi casa desde hace tiempo, pero que también ha sido tu casa durante mucho tiempo. Bueno, la ubicación es otra. Claro. Porque mi primer contacto con esta casa hace 2000 años
más o menos. Fue ¿Año arriba o año abajo? Para arriba, para abajo. Fue en el Hotel Guadalquivir, al lado, donde estaba todos aquellos que tenían la TDC, la telecomunicación por cable, pues iban allí, pagaban su sellito y allí mismo donde estaba la oficina, estaban los estudios. Claro. Fue mi primera vez que me senté delante de una cámara. Y bueno, no de una cámara, digamos, en Costa Noroeste. Sí que venía de otra televisión muchísimo más humilde, que era Onda San Lucas. Hay muchas ondas por ahí. Onda San Lucas, que todavía sigue. O sea, y está ahí el señor Sánchez. Vamos a tocar, Fabiola, todo este mundo tuyo de la comunicación y, por supuesto, vamos a tocar tu parte, ¿no?, en TDC Sanlúcar, en Costa Noroeste actual. Y bueno, antes de nada vamos a comenzar por los principios, Fabiola, porque sé que vienes de una familia muy ligada al arte de Sanlúcar, ¿no? Oye, ¿qué recuerdas de tu infancia, Fabiola? Madre mía, pues me has tocado un palo, como dirían en el flamenco, bastante duro. A mí la gente me dice, mi mejor época es la infancia. Para mí no fue nada bonita, no tuve... Sí, tengo flashes así de momentos gratos, claro que sí. Sobre todo de una forma de hacer la vida diferente a la que hoy se hace, para mí mucho mejor que la de ahora, con unos matices más auténticos, más de estar con los pies en el suelo. Sí. Para mí entonces era vivir de verdad, con lo bueno, con lo malo y con lo regular. Hoy todo el mundo... y sobre todo a través de los nuevos medios de comunicación, de estos que estamos ahí, que nos dan el placer en el instante, que luego ya no queda nada, se pierde el rastro, no hay nada de verdad, pero en aquella vida sí era de verdad, hoy no lo noto, entonces me da mucha pena de la gente de hoy en día, sobre todo de los jóvenes, porque yo sí tuve la suerte de saber qué estaba pasando en mi infancia. Por ejemplo, yo te puedo hablar de lo que cómo eran las casas antes, cómo son las casas ahora. Yo tengo, pues, yo qué sé, yo vivía en una casa que tenía que fregar los suelos, tirar ahí en el suelo, y era lo más normal. Yo vivía en la calle de los Gitanos y allí no había asfaltado. Yo me acuerdo perfectamente, lo tengo que contar, Gustavo, lo siento, hijo, ¿qué va a hacer? Mi hermano Gustavo, que era más malo que la quina, enfrente del colegio al Albaicín, que mi madre, pues, ¿dónde está el niño? Me asomo y estaba el niño en pleno enero hirviendo en un charquito con 3 amigos más bañándose en medio de la calle porque no había asfaltado. Mi madre le pegó una soba como había que darla, entonces, con zapato incluido y todo. Entonces, esa era mi infancia. Claro. Mi infancia era de momentos los momentos buenos los tengo como caricaturizados porque sí, me hacen mucha gracia. Y mi infancia está rodeada de mi abuela, de mis tías, porque iba un poco de casa en casa porque mi hermano estaba malito y yo me crié en varias casas. Y todo esto me ayudó a mí a crecer, a hacer lo que yo soy hoy. Claro, a eso me refería porque, evidentemente, bueno, sabemos, ¿no? Vida y flamenco con tu padre, Pepe Sanlúcar, has conocido un ambiente cargado de arte, cargado de artistas. Buah, de alguna forma, Fabiola, sí, el hecho de haber tenido esas experiencias, ¿no?, haber recogido esas gotitas de esencia de tu infancia, ¿ha podido formar parte para que tú te hayas dedicado al mundo de la comunicación, en alguna manera? Buena pregunta. De alguna manera, cuando yo iba con mi padre, que eso sí forma parte de mi infancia, yo tengo mi infancia dividida en planos, vamos a decirlo así. La parte con mi familia, mi madre, mi padre, verdaderamente tuve mucha suerte, porque en ese aspecto sí, de conocer a gente muy interesante, muy graciosa, y vivir lo que había detrás de las bambalinas. Por ejemplo, maravillas cuando íbamos a un concurso. Yo lo pasaba fatal porque cuando cantaba mi padre es cuando yo descansaba, sobre todo cuando había un tema de saeta. Claro. Yo he vivido el estar al lado de mi padre, por ejemplo, en Arco de la Frontera, unos concursos que organizaban las cajas de ahorro, y yo parecía que la que iba a cantar era yo, y sobre todo también el vivir el gusanillo de algo que transmites y que luego da mucha satisfacción a los demás. Pero si te cuento, mi padre lo que nunca permitió es que ninguno fuéramos artistas. Él no quería que cantáramos, no quería. Decía que estos mundos eran muy malos, que no quería. Pero cuando yo sí notaba cuando era pequeña que cuando yo hablaba en la clase siempre era la delegada de clase.
cuando había que hacer algo, la Fabiola, ¿entiendes? Entonces yo decía, algo hay, algo tengo, y a mí me dio por ir al asilo de ancianos, a dar de comer, a ayudar a las monjas, daba de comer a los ancianitos, me ponía a hablar, y un día, tendría yo 13 años, me dijo un anciano, niña, tú has nacido para hacer a la gente feliz. Entonces yo comprendí esa frase al cabo de los años, cuando otra persona, había varias personas que me han dicho, tú vales para esto, entre otros Eduardo Domínguez Lobato. En una radio que formamos me dijo, vamos a hacer una radio tú y yo, pero antes de eso hay muchas más cosas. Claro. Entonces, sí, de chica sí, yo me di cuenta que tenía unas cositas ahí, ¿cómo te digo? Un algo. Sí, un algo. Es verdad. Tú también seguramente, Rafa. Bueno, posiblemente, pero... ¿A que sí? Posiblemente, porque al final, yo creo que al final una persona cuando coge un camino o un destino, yo creo que siempre hay destellos, ¿verdad? Desde pequeñito. Muchas veces no nos damos cuenta, son señales a los que tú, por tu infancia, por tu edad, no le prestas atención. Pero yo creo que hay algo. Además lo tengo muy claro cuando encuentro a alguien, por ejemplo, un niño, ¿no? Con 10, o una niña con 10, 11 años, que es un torbellino. O una artista enorme del piano. Tú dices, bueno, pero esta chica ha descubierto su vocación de una manera muy temprana, con lo cual va a conseguir todos los parabienes que se le pueda poner por delante, porque hay mucha gente que a lo mejor no consigue entender, no consigue en su vida dar con eso que a él le hace feliz o que lo desarrolla de perfectas formas, ¿no? Y hay gente que lo consigue muy pequeño y al final terminan triunfando, entre comillas, en la vida. Mira, yo jugaba en el Colegio de las Pastoras con una amiga mía a ver quién hablaba más. O sea, a mí me decía, venga, digo, Mari Carmen, vamos a hablar hoy de, yo qué sé, imagínate, el cuadro este, y la que hablaba más, y yo ahí me llevaba 7 horas. Te puedo prometer que en mitad de mi vida he estado mirando a un rincón porque las beatas, yo decía las beatas, el colegio donde yo estaba, me tenía castigado todo el rato mirando a la pared porque yo charlaba por los codos. Entonces, por alguna parte la niña tenía que salir hablando. Y Fabiola, ¿exactamente en qué punto te diste cuenta que la comunicación iba a formar parte del trayecto de tu vida? Pues fue una cosa tras otra. Fue muy paulatinamente, ¿no? Pero realmente hubo un momento crucial, que me encontré con una profesora mía del instituto, me vio que yo llevaba un niño chico en los brazos y me dice, Rosa Vallecillo, que la Dios la tenga, y que era profesora mía, y me dijo directamente, niña, en los gitanos, ¿tú qué haces con ese niño? Digo, oye, que yo no lo he robado, que es mío, ¿sabes? Yo, que este niño es mío, pero ¿tú qué haces con lo que tú vales? Digo, porque ella había estado conmigo en las pajes, es que yo he hecho muchas cosas, yo he sido paje de Guadalquivir, bueno, me declaran reina, y yo me pongo a llorar. Oye, niña, ¿por qué lloras y te mucho la reina de Guadalquivir? Porque no tengo dinero. Entonces, pues digo, bueno, pues no pasa nada. Total, que en el jurado también estaba ella. Y luego, a lo largo de la fiesta de Guadalquivir de aquel año, cada vez que alguien decía, una niña tiene que hablar, ¿quién cogía el micro? Fabiola. Claro. Y Rosa Vallecillo estaba allí. Entonces, cuando ya, a los 3 años de ser paje de Guadalquivir, fui paje al final, cuando me vio con el niño, se puso las manos en la cabeza y yo me asusté. Tú tienes que hacer algo, ¿eh? ¿Tú qué estás? Y digo, pues mira, pues cría a mi hijo. Y dice, no. Entonces me apuntó a unos cursos de inglés, de no sé qué, y en esos cursos, pues di la nota de que no paraba de hablar, de que, dicho por incluso el profesor de aquel momento, me decía, tú levantas el curso porque tú hablas mucho, porque no sé cuánto. Y entonces me dijeron, mira, que hay unas pruebas en una tal Onda San Lucas, Sánchez. ¿Y sabe con quién me presenté? Con Javier Franco. Ajá. Ahí estábamos los dos y otros más. Entonces, los dos quedamos. Pero a mí me pusieron como de diario, ¿sabe usted? Y ahí me ponían un periódico, 4 años me llevé leyendo periódico. 4 años. Estoicamente. Yo así, que veía menos que yo ahí, bim, bam, y leía las noticias, leía mi periódico, papá, el niño al lado, tú sabes, las cosas, ahí fue mi máster de periodismo. Oye, es interesante porque yo te iba a hacer una pregunta y me viene muy al dedo, ¿no? Porque a ver. has sido, en este caso, empezaste muy joven, ¿no? En los medios de comunicación y aparte como madre también, ¿no? O sea, eras madre. Sí. ¿Cómo fue ese momento de compaginar familia y profesión? Porque imagino que fácil tampoco sería, ¿no? Pues mira, yo me he visto, ahora estaba mi amigo Tequi por ahí por fuera y mi carita era de una pandereta redonda.
porque acababa de empezar. Cambió mi propia fisonomía, cambió porque eso era una guerra diaria. Eso era, bueno, imagínate que cuando yo empecé no había ni autobuses línea directa, yo no tenía todavía el coche. Al poco tiempo me compré una moto y luego me saqué el carnet, ya con mi segundo hijo. Pero mientras tanto yo seguía yendo a leer los periódicos día a día. Yo cogía, vivía en Los Llanos, me montaba en un autobús, me bajaba en el Pino cogía otro autobús, me iba a casa de mi madre y te prometo que era una locura. Mira, para que te enteres así, para que se entere todo el mundo. Yo he estado con mi coche era una especie de caravana. Yo le daba a los niños los macarrones en el coche mientras iba de un lado a otro. Cogía al niño del colegio, ya le llevaba al tape con los macarrones. Eso es la guerra de una madre, claro, si quieres hacer cosas. Y también gracias a mi madre, porque mi madre estaba ahí siempre. O sea, sin mi madre, María Dolores Ocaña Gutiérrez, yo no sería hoy quien soy. Eso lo tengo que decir alto y claro. O sea, mi padre me dio la soltura, el perderle el miedo a los escenarios, el saber que más allá del público solamente tienes que tener respeto y ser leal a lo que estás haciendo. O sea, saber que hay que tener un respeto de verdad a la gente. Yo, por ejemplo, nosotros somos comunicadores, pero lo he vivido desde el punto de vista de los artistas y ellos le tienen muchísimo respeto y hacen las cosas muy requete bien. Yo creo que un artista en el momento que pierde el respeto está en el filo de la navaja. Mal vamos. Y entonces, yo, por una parte, tengo la ayuda de mi padre y mi madre, que fue el soporte técnico, vamos a llamar. Mira, es que tengo que contarlo todo, porque claro, yo lo cuento todo. Mi madre tuvo una tienda que se llamaba La Lluvia de las 300, y entonces había una especie de mesa en medio que tenía calcetines, bragas, no sé qué. Bueno, pues yo muchas veces llegaba, soltaba allí con mi madre al niño en medio de las bragas y salía pitando. Pues mis hijos están muy normales de la cabeza y yo creo que se siente muy orgulloso de que su madre ahora, bueno, muy orgulloso no más, porque cuando mi hijo Rubén tenía los amigos así, que estudiaba ingeniería y tal, los amigos me tenían como algo que, uy, tu madre es la que sale en la tele. Y un día estoy yo por la playa andando, me dice, uno, mira, mi madre, no sé qué, dice, te lo dije que era de verdad. Entonces ella como, te lo dije que era de verdad, yo me quedaba feliz, porque nunca me creyó yo nada de que te metes en la casa de la gente, estás ahí horas y horas y horas y horas. Claro. O sea, yo he llegado a entrar en una televisión a las 8 de la mañana y he salido a la 1 de la mañana. Claro, al final, ten en cuenta que estamos hablando también en un momento donde la comunicación que tenemos ahora con un clic desde un teléfono móvil no existía. No. O sea, la gente veía lo que era la televisión en casa en los momentos que se echaba el programa y ya está, con lo cual si fuiste una cara muy visible de la televisión local o provincial, evidentemente eso va quedando un pozo en ciertas generaciones porque ponían la cara y la tele y te veían a ti en diferentes formatos y diferentes programas. De todas las hechuras. De todas las hechuras, es verdad, nunca mejor dicho. Oye, que yo te iba a preguntar, porque claro, estamos en Costa Noroeste Televisión y yo sé que has hecho muchos años de televisión aquí, con compañeros y amigos, y cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia, cómo los recuerdas, qué programas te marcaron, danos unas pinceladitas. Pues mira, esta es mi casa, empecé aquí, aparte de lo de los periódicos, realmente cuando yo empecé a hacer televisión fue aquí, y vine un día, de repente cierran aquella, me dicen, no hay más dinero, no podemos. Adiós, bueno, pues adiós. Entonces me vine al día siguiente aquí, me hicieron una mini prueba, que recuerdo con mucho cariño, porque me sientan ahí, era el plató de los informativos de TDC Sanlúcar, y yo allí, para mí era como estar en Hollywood, de repente yo me senté allí, con más cara que espalda, dice, bueno, cogen unas noticias y plasman, digo, eso es lo mío, yo me leí unas hartas periódicos. Te lo pusieron votando. Entonces hice 2 o 3 entradillas. Al día siguiente me dice Manolo Alcón, me acuerdo que estaba también delante Julita, a la que quiero mucho, y me dice, mañana empieza. Digo, ¿qué dice? ¿Qué está hablando ese hombre? Bueno, pero no empecé los informativos, empecé el informativo La Hora del Café, empecé metiendo informativos. Yo lo hacía, yo qué sé, fue como aterrizada, pero así, ¡pah! Y la verdad es que le puse muchas ganas. Lo que pasa es que también es verdad que, como tú bien dices,
era una televisión muy, en aquel momento, afortunadamente, porque lo he podido vivir, muy, muy absorbente. Quiero decir, aquí los compañeros hacían de todo y a todas horas, o sea, aquí no había horario. Sí, además yo recuerdo que estábamos muy en contacto también con toda la actualidad de San Lucas, se ha inaugurado X, o hay una fiesta no sé qué barriada, o hay una reunión, entonces lo cubríamos todo el mundo llamaba para todo, y lo que no se cubría, mal iba. Entonces la televisión estaba como, yo lo recuerdo como era una lucha de titanes. Lo digo también por mis compañeros que están detrás de la cámara, que sí, que la cara visible es la que está ahí, la que sale, pero detrás hay muchas horas de trabajo y muchos nervios. Muy duro. Cuando las cámaras eran así, ¿eh? Claro. A lo mejor nos teníamos que cargar yo que sé cuántas horas, porque íbamos, lo que sé, hacer desde una corrida de toros a lo que sea, ¿no? La feria. Y lo que hablábamos antes de comenzar, ¿no? Fuera de cámaras, ¿no? La diversidad enorme que había de programación de cualquier temática. Muchísima, de todo. Además intentábamos imitar a las televisiones que había, y bueno, yo tengo anécdotas de todo tipo, pero empecé así y luego me plantean programa, invéntate un programa. Pues yo me inventé varios programas, tuvo su éxito, yo lo tengo con mucho cariño en el corazón. Y anécdotas, por ejemplo, que me viene un día Manolo Arcón, Manolo hijo, tiene que hacer un programa de toros. Manolo, que yo no sé dónde tiene los toros el cuerno, si lo tiene adelante o lo tiene atrás. Bueno, pues la verdad es que fue una experiencia preciosa. Ayudé a un montón de chiquillos que estaban en la plaza de toros, porque yo me iba a ir a la plaza de toros, los grababa a todos los chiquillos, a todos los que estaban aprendiendo. Cuando tenían que torear, los padres venían y me decían, hay que coger dinerito porque tienen que torear. Sorteábamos entradas. O sea, esta casa ha hecho muchas cosas por ese mundo y por otras muchas cosas. Y esos magazines en directo, ¿no? Con música en directo, o sea, que al final es llevar todos esos programas a cabo durante, o sea, todos los días, pues eso requiere un esfuerzo y un trabajo Eso, enorme. te gusta o no te gusta. Eso es un gusanillo que tiene. Claro. Eso no se puede evitar. Claro. Y he conocido a mucha gente como Toñi Moreno aquí, ha colaborado conmigo, yo he colaborado con ella conmigo, hemos hecho muchas cosas juntas, y mucha gente importante que han pasado y que, oye, hay que ir. Bueno, estamos hablando de la televisión 1983, una de las televisiones pioneras por cable de España, ¿no? O sea que... Se dice pronto. Que se dice pronto, ¿no? Ahora es la historia nuestra. Exactamente. Oye, Fabiola, hay dos ramificaciones importantísimas en tu carrera y en tu vida, que es la televisión y la radio, ¿no? Sí, señor. Yo te preguntaría, ¿qué te enseñó la televisión que no te enseñó la radio? Y después te la voy a hacer al contrario. ¿Qué me enseñó la televisión que no me enseñó la radio? Pues sí. La televisión es algo que perdura, lo que tú hagas perdura más en el tiempo. Tienes que tener más responsabilidad. Porque sabes que, por ejemplo, un programa de radio no se va a repetir. Ahora sí, porque están los podcasts y esto. Sí. Pero hasta hace muy poco los programas de radio eran efímeros. Se perdían. Pero la televisión, tú sabes que tienes un compromiso fuerte, grande, que tienes que ser muy honesto, que tienes que ser muy trabajador. Bueno, voy con la tele. La tele, para mí, hay que tener las cosas muy claras. Hay que saber que te están viendo cómo te mueves, cómo hablas. No se engaña, en la tele no se engaña. Claro. Aquí, el que quiere engañar se va para su casa. Quiero decir, tienes que ser tú. No hay manera de poner pañitos calientes. Es más, cuanto más natural seas, mejor. Quiero decir, si un día estás triste, harás el programa, te tienes que adaptar al invitado, te tienes que adaptar, si no estás haciendo una feria, estás en la feria, tienes que ponerte cara de feria. Pero aquí no se engaña absolutamente a nadie. En la radio no es que se engañe, pero sí que tiene una careta que no te están viendo, y tú puedes echar, yo qué sé, yo me comí un bocadillo de tortilla y he estado haciendo un informativo, quiero decirte, eso no sé, es impensable en una televisión. Claro. Entonces, la televisión es más egoísta en ese sentido, pero a la vez es más plena. Ahí está todo, está la voz, está la manera de hablar.
siempre me imagino gente que me está mirando, como si fuese mi abuela, no sé. Claro. Me ha enseñado que lo bonito es ser auténtico. Y viceversa, ¿qué te ha enseñado la radio que no la televisión? Uf, yo sé más de radio que de televisión, la verdad. ¿Por qué? Pues porque la radio para mí es mucho más romántica. Tú puedes hacer radio con la luz apagada, la televisión es impensable. Tu pensamiento, tus ideas, todo se agudizan mucho más en la radio. La inmediatez de poder llamar a alguien por teléfono que te conteste, decir hoy va a haber un concurso. Por ejemplo, yo he disfrutado mucho con mis amigas de la radio. Tengo unas amigas de la radio que todavía las tengo, las que están vivas, claro, porque algunas ya están... Y seguimos siendo amigas después de muchos años, porque la felicidad inmediata que provoca la radio no la provoca la televisión. ¿Por qué? Porque la radio estás a un número de teléfono de ponerte en contacto con quien sea, ¿no? Hace falta 4 cámaras, pero en una radio no. En la radio tú tú pones tu música, la que te dé la gana, te relajas, pones una sevillana, tienes la oportunidad al momento de decir, mira que hoy es el cumpleaños, bríndale a mi marido, hacer informativos también. Y sobre todo también la improvisación, ¿verdad? Porque pones la música, puedes improvisar, oye, pues vamos a tocar por aquí, no, por aquí, o esto, lo otro. En la televisión, como tú bien has dicho, es todo muy inmediato y ahí no hay trampa ni cartón, sale lo que sale y ya está. La radio para mí es muy, 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 muy generosa. Esos programas míticos de radio de madrugada... Oye, buah, eso ya es otro nivel. Eso es otro nivel. Eso es otro nivel. Yo nunca he hecho radio de noche, la verdad, pero sí que soy muy aficionada a esos programas de televisión. Claro. Estábamos antes, programas de radio. Que me encantan y que yo he hecho muchas mañanas de radio. Y ahí había de todo, había un totum revolutum de programas de informativos, de concursos, de entrevistas, de presentación de discos. Llamaba a cualquier artista, entonces entraba con sus discos, con sus cosas, una dimensión de poder dar a la gente lo que te piden en el momento que te piden, sea artista, sea una ama de casa, sea lo que sea, en el momento. Claro. Oye, Fabiola, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos hablando. Venga. Amigos de Café de Levante, unos anuncios y volvemos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando del mundo de la televisión y de la comunicación y de la radio con Fabiola Vega Ocaña. Fabiola, sé que son muchísimos los recuerdos que se te agolpan porque son muchas horas detrás de un micro o de una cámara, ¿no? Has dirigido informativos y programas en directo, grabados, ferias, Semana Santa, no sé, creo que de todo un poco, ¿no? ¿Es más difícil, qué es para ti más complicado, estar delante de la cámara o estar detrás? Para mí es más difícil estar detrás, porque considero que es mucha responsabilidad. Lo que pasa es que, claro, yo he hecho el trabajo de detrás y he hecho el trabajo de delante, pero una vez que ya te plantas, como yo digo, es más fácil desarrollar el trabajo. Yo creo que lo más complicado es lo que no se ve, claro que sí, es mucho más complicado. Cuando tú eres comunicador y te sientas aquí, tú puedes hablar de cualquier cosa, pero preparar, por ejemplo, yo qué sé, un programa, vamos allá, Semana Santa, tú tienes que tener un trabajo previo, que es complicado, la producción, la postproducción, todas estas cosas, y en la tele local va incluido todo, o sea, el que se pone delante de la cámara también tiene que estar trabajando detrás. Y para mí es más fácil ya, una vez que lo tienes todo preparado, sentarte y lucirte, como aquel que dijo, ¿no? Y dar el callo. Pero es más complicado el trabajo, ¿por qué? Porque es mucha responsabilidad para que lo que sale delante de la cámara esté bien hecho, previamente tenerlo preparado. Claro. A mí me encanta improvisar, pero reconozco que depende del programa,
no cabe improvisación, Claro. tienes que tenerlo bien preparado. Pues por un informativo tú no puedes improvisar. A ver, yo lo digo, yo creo que uno de los programas más difíciles que hay es hacer un informativo. Yo cuando lo veo en las grandes cadenas o en las pequeñas cadenas, me parece un trabajazo enorme. Pero es muy complicado, pero te da muchas satisfacciones, muchísimas, porque de alguna manera te da muchas satisfacciones, pero también una responsabilidad supina, quiero decir. Tú dices, bueno, es lo que tú acabas de decir, esto es lo más complicado que hay, trasladar lo que está ocurriendo en la realidad a la persona que está en su casa, almorzando, cenando o lo que sea, y sin pasarte ni quedarte corto. Siempre se te nota un poco el sesgo de decir, esta noticia para mí no habría que Sí, darla, sí, sí. por ejemplo, no te voy a hablar de política, sino simplemente, esto no es noticia, pero, oye, como estamos en el ámbito local, hay que darla. Claro. Pero claro, ya cuando se trata de política en mayúscula, luego es complicado para no tener las críticas después, o que uno te diga, pues te has quedado corta, que has dicho más, que es muy complicado. Al final muy un comunicador a última hora, eso es un riesgo del que nunca va a desprenderse de él, ¿no? Si estás delante de una cámara dando una opinión, claro, tienes que tener muy pero claro un que... informativo tú no puedes Claro, dar una un opinión. informativo no. Por ejemplo, en Estados Unidos sí, es interesante, pero hay cadenas con un sesgo, otro sesgo, pero el presentador sí se moja. Ojalá pudiéramos hacer eso, pero no. Yo lo he escuchado, ¿eh? Ha habido más comunicadores a nivel nacional que han dicho que le encantarían ese tipo de periodismo. No sé si quizás estamos preparados todavía para... Yo viví una época muy convulsa cuando estuve aquí, pero sobre todo en Pleamar Televisión, que hubo muchos cambios políticos, se cambió de equipo de gobierno, en fin, no voy a decir ni nombres ni nada, pero aquello fue una época apasionante en cuanto a lo convulso de todo. A noticias diarias, claro. Muy parecido a lo que se está viviendo ahora, y aquello es que no sabía tú por dónde meterle mano. Quiero decir, oye, pero se hacía, se hacía. Y con mucho respeto, sobre todo. Oye, ¿sabes lo que yo pienso, Fabiola? Que eso al final es como un soldado en batalla, ¿no? Si estás mecanografiando en una tienda de campaña, el riesgo es mínimo. Pero si estás metido en fango, en barro, en primera trinchera, eso te curte, ¿eh? Sí. Te curte. Sí. Y tú lo has vivido en primera persona. Al final terminas, como se suele decir, y perdóname el argot taurino, toreando en cualquier plaza. Efectivamente. Y además me sirvió mucho el programa, entonces me sirvió a mí mucho también parte de lo informativo. Porque... Oye, te marcó el programa de Toro, ¿eh? Me marcó porque acabé dando conferencias taurinas hasta que un día dije, mira niña, ya está. No haga... No, pero fue muy bonito. Oye, Fabiola, creaste programas en televisión que se convirtieron en iconos y en verdaderos éxitos en su momento en la televisión local o provincial, si me atrevo a decirlo. Sí. De todo eso, ¿cómo sacarías cuál es la clave para mantener al espectador, para mantener ese feeling, para mantener una simbiosis con el que está viéndote desde casa, cuando se crea algún programa de ese aspecto? Hombre, lo primero es la incógnita, ¿no? ¿Gustará o no gustará? Estamos hablando de que son tantos los programas que, por ejemplo, divulgativo, tuve un programa que se llamaba Luz Roja, que por falta de presupuesto llamaba El Semáforo, pero como no teníamos para poner 3 luces, lo dejamos en luz roja, y aquello fue enorme el éxito que tuvimos, y aquello era honestidad 100%. O sea, apostar por la actualidad, por traer a gente que no tenía filtro y que siempre procurábamos tener lo que es la representación más significativa del tema en sí. Imagínate, vamos a hablar hoy de cómo se friega un suelo. Pues entonces era honestidad 100%. Otros programas, por ejemplo, uno que a mí me gustó mucho, que hice aquí en esta casa, Cuéntame tu historia de amor. Me propuso Manolo Alcón también. Búscate algo y aquello iba sobre parejas. Pero llegamos a involucrarnos tanto en la vida de las personas que todavía me lo recuerdan por la calle. ¿Por qué? Porque era simple y llanamente, fíjate tú, el contenido era, ¿por qué un matrimonio dura hasta 50 años juntos?
sacábamos el extracto de las personas, fulanito de tal, ha sido tal, y luego los sentábamos a los dos y desde que se conocieron hasta que con imágenes también hacía un preliminar como has hecho tú sobre cómo eran ellos y va enlazando. ¿Dónde está el feeling? Pues como en el amor, o sea, tú para que dure una pareja tienes que ir echándole cositas a diario, y los programas igual. Yo decía, bueno, esta semana hemos tenido esta pareja que trataba de no sé qué, pues la semana que viene recuerdo una pareja que me marcó y que hoy en día sería impensable que alguien te pueda contar eso. Primero que nada porque ya la persona aquella tenía 80 y tantos años, hoy tendrían 100 años. Y me contaron una anécdota que yo me puse a llorar, yo lloro mucho. Y era sacarle algo tan fuerte, tan potente a una madre como que su hijo fallece en sus brazos dándole la teta, porque ella era la que amamantaba a los niños de los señoritos de la época. Entonces, cuando a mí me dijo esa mujer que llegaba a su casa destrozada, de amamantar a los niños de las casas donde ella, porque era, y a su hijo ya no le quedaba la leche y se le murió en sus brazos, yo recuerdo, lo habré visto varias veces, pero nunca dejaré de recordar los ojos de esa mujer llorando, porque no había pasado ni un segundo. Ella me lo estaba contando tal cual había ocurrido, lo estaba viviendo en aquel momento. Entonces, yo creo que los programas tienen que ser eso, sacar de donde no se sabe, porque tú nunca sabes cuando estás entrevistando si vas a lograr sacar de esa persona eso tan íntimo. Claro. Pues ahí está, creo... Eso era televisión al natural. La magia. Yo creo que todo está en mirar los ojos. Como soy miope, pues a lo mejor no doy mucha confianza. Es que anda que el que te está mirando ahora. También. Pues yo a pendecupono los dos. Oye, Fabiola, hemos hablado, bueno, son programas muy intensos, programas, como yo digo, televisión o radio al natural, nunca mejor dicho, ¿no? Sin filtro. Sí. Al final, eso es muy atrayente, ¿no? Para el que te está viendo, pero es verdad que la figura del presentador, que es el que está dando la cara, es muy importante a la hora de transmitir una seguridad, una aquiescencia con el que te está viendo desde casa. Para ti, ¿cómo ha funcionado eso? ¿Cómo es la manera perfecta, ¿no?, de tener esa perfección, esa simbiosis con el invitado, con la persona? No con el invitado, con el espectador. Con el espectador. Pues lo que te he dicho antes, la verdad, el ser quien eres. O sea, a mí, a lo mejor, a mí me ven por la calle y me dicen que es que eres igual que cuando estás en la tele o cuando estás en la radio. Es que no hay que... Soy yo. Eso me lleva a preguntarte si la cercanía es incluso más importante que la técnica de un comunicador. Hombre, todo es que depende del comunicador. O sea, quiero decir, hay comunicadores que tienen que tener más técnica y que tienen que... La imagen, por ejemplo, de alguien que tiene que dar una noticia, yo qué sé, en los Estados Unidos, este señor no se puede permitir el lujo de ser... O también le puede poner su impronta, pero yo creo que depende del programa, de lo que estés haciendo, cuanto más auténtico sea, muchísimo mejor. Y además que toda la gente, tú no engañas a nadie, esto es así. O sea, tú sabes que Fabiola es así, aquí, allá o allí, que Rafa es así, aquí o allá. Hombre, muchas veces... a mí me lo dicen, dice, tú eres de Sanlúcar, ¿no? Digo, sí, soy de Sanlúcar. ¿Qué pasa? Mira, Carlos Herrera, con mi amigo Antonio Ramos, que esté ahí arriba haciendo programas. Bueno, o Antonio, lo que tú quieras, que esté haciendo lo que tú quieras, ahí arriba. El pobre, que bastante ha trabajado. Qué grande era. Pero Antonio. era muy grande y los quiero mucho. Yo siempre hablo de ellos como si estuvieran aquí. Era muy buena persona. Muy buena persona gente. Y mejor comunicador. Bueno, pues yo viví muchas cosas con él. Una vez presentamos juntos un homenaje a Carlos Herrera. Y a mí no se me ocurre otra cosa. Que digo, mira, lo tenía en un pedestal yo a Carlos Herrera. Entonces, estaba en Onda Cero y yo le escribí unas cosas. La mitad de las cosas que le tenía escritas, por cierto, que también se lo hice en metáfora, su vida de comunicador, por la parte taurina también. Ahí yo todo le daba ahora, yo abusé mucho del tema este. Y el colega se me levanta y me cogió delante de todo el mundo, aquello todo el mundo muy perifollado, una cena, imagínate, es para Carlos Herrera. Claro. Y me hace así, se viene para mí y me hizo así, en los cachetotes.
ay, mi Fabiolita, lo que acabo de descubrir. Bueno, a la semana le estaba haciendo una entrevista yo, y yo flipando, digo, que me ha dicho que lo entreviste. Bueno, me lo quería llevar para acá, para allá, pero mira, ahora te vuelvo yo a retomar el tema de los niños. Preferí quedarme con mis hijos más de una vez, y no me arrepiento, porque yo creo que aquí también se puede hacer felices a los demás, desde el pueblo, desde tu casa, con tu gente, con tus hijos. Incluso creo que puedes hasta pasártelo mejor, fíjate lo que te digo. Oye, ¿recuerdas, Fabiola, cómo fue ese primer directo que hiciste? Directo, sí. Mira. El primer directo es como... Directo en Onda San Lucas, en una caseta de feria que le prestaron a qué señor, al Sánchez, y entrevista a un político, que todavía está vigente, el tío está ahí, al Sáenz, al del Partido Popular. Yo era la primera vez que entrevistaba a un político. Peor que el día que hice lo del programa de Torre, no sabía qué hacer. y lo pasé fatal, lo recuerdo. Esa fue una de las primeras veces que estuve yo en la posibilidad de hacer un directo, que yo no sé si salió siquiera, porque allí los medios técnicos eran reguleros. Entonces, claro, había una antenita, tú sabes, pero yo estaba ahí. Y sí que me acuerdo que fue muy potente el saber que aquel señor era un señor muy importante y que yo le tenía que preguntar cosas de política. Entonces, yo me leí un poquito sobre él, que era del Partido Popular, era muy joven, jovencísimo. Los dos éramos muy jóvenes. Y entonces fue una responsabilidad. Y me dije a mí misma, mira, hija, si ha podido con este, puede con todo. Claro. Porque a partir de ahí ya les hemos roto. Oye, dentro de esos directos, cuéntanos algún momento que no puedas olvidar, algo inesperado, algo sorprendente que dijeras tú. Madre mía. Bueno, es que me han chocado muchas cosas, pero por ejemplo, la duquesa Isabel me dice un día, tengo un físico nuclear y quiero que lo entreviste. Yo te digo una cosa, entrevistar a un físico nuclear, como diría en mi pueblo, tiene mandanga, pero encima en el Palacio Ducal y con la duquesa al lado, que tú sabes que la duquesa no se calaba nada, yo te prometo que lo pasé, y cuando terminé la entrevista y me dijo, uy, niña, qué bien, yo realmente fue duro, no, durísimo, pero he tenido muchos momentos, muchísimos, y momentos de inesperado, por ejemplo, cuando estaba entrevistando al Loco en la Colina, que te lo conté el otro día. Sí. La bodega Pedro Romero, había unos circuitos de cine en verano, y allí era la creme de la crema, ¿no? La bodega Pedro Romero hacía allí cosas muy bonitas, muy culturales, vino y cultura, lo que a ti te gusta. Y estaba allí él, y bueno, en vez de entrevistarlo yo, de repente me entrevistó a mí. Bueno, fíjate qué cosa más bonita, vino, cultura y Jesús Quintero. Y efectivamente. Aunque fíjate. No podía pedir más nada. Es que ahí no se puede pedir más nada. ¿Qué va? Cosas bonitas, pues entrevistar en las carreras de caballo, por ejemplo, a Romay, ahí que yo lo miraba ahí para arriba, a Caballo Ronal, conocer a personajes maravillosos, preciosos, que yo digo, bueno, pero tú sabes a quién has entrevistado. A Chávez, un día, al presidente Chávez, que cruzó toda la nave para ver, me dijo, para ver si yo era de verdad o era de mentira. Digo, no, soy de verdad, y ahora le voy a entrevistar a usted. Y lo entrevisté, cosas muy chulas, qué interesante. Sí, oye, ¿podrías plantearte algún día escribir tus memorias, ¿Tú crees? Hombre, por favor, ¿por qué no? Bueno, pues lo voy a pensar. Sobre todo... Ay, a políticos, uff. Madre mía, en la Plaza del Cabildo, a Zapatero. Claro, que sobre todo, mira, yo cuando veo a mi compañero Tequi con sus vídeos y custodiando como un guardián de las 7 llaves toda esa videoteca desde el año 83 en adelante, que eso sí que es un verdadero total, porque lo mismo que el archivo de Medina Sidonia o el archivo de los Orleans o un archivo municipal guarda esa historia en papel, aquí se guarda esa historia en cintas, ¿no? Sí, señor, la más y ese reciente. trabajo de que no se estropeen, de grabarlos en disco duro, en formatos, que eso es un trabajazo que no está premiado, vamos, debería estar premiado con la medalla de Sanlúcar. Absolutamente. De verdad te lo digo, con esa insignia de Sanlúcar, haber conservado todo ese
patrimonio. Todo ese patrimonio, porque no sabemos lo que realmente tenemos ahí de toda la historia social, política, artística, flamenca, costumbrista, de artes de todo tipo, taurina, deportiva de Sanlúcar, hasta nuestra época. Eso es una auténtica joya, ¿no? Sí, señor. Con lo cual, hombre, si se guarda ese material, tú podrías escribir tus memorias, porque al final no deja de ser más que historia viva de Sanlúcar. Bueno, de anécdotas, ¿verdad? Ahí te lo dejo. Ahí me lo deja. Ahí te lo dejo. Oye, vamos a hablar un poquito de esa radio, ¿no? Tengo aquí anotado mis odias como Onda Más Radio y la plataforma cultural Amigos de la Radio. Sí, señor. Oye, ¿es una premisa en tu vida estar rodeado de proyectos de comunicación, estar rodeado de, bueno, de nuevos retos en tu vida? Y espero que así siga, porque, vamos a ver qué es uno si no tiene proyectos en la vida, ¿no? O sea, levantarte y tomarte el café y tener que limpiar la casa, eso está todos los días ahí escrito, todos los días. Sí, eso no. Pero cuando tú naces con un propósito, y es hacer, como me dijo a mí aquel anciano, hacer a la gente feliz, tiene, como una vez entrevistando a un señor que era sindicalista, me dijo, tener la cabeza como una olla de papas hirviendo. Entonces, yo todos los días estoy pensando en qué hacer, pero en qué hacer para ayudar, quiero decir, a ver qué hago yo para ayudar. Ahora estoy metida en un lío, que me estoy metiendo en un lío todo el rato. O sea, es que alguien me dice, Fabi, tú, y ya le estoy diciendo, tú tranquilo. Entonces, a través de la Asociación Cultura Amigos de la Radio, que es transversal, lo mismo, podemos estar haciendo una conferencia de arqueología como hicimos el año pasado, preciosa, sobre Évora, o estamos presentando, o brindando una ventana a un señor que ha presentado un libro de flamenco precioso, tocho así de flamenco que tengo yo en mi casa, maravilloso, o yo qué sé, próximamente tenemos historia, hace poco estábamos preparando un concierto para la Asociación contra el Cáncer, y lo que haga falta, porque la comunicación es transversal. O sea, tú puedes tener, estar más ser más serio, menos serio, que te gusten más las noticias, menos, pero a mí es que me gusta todo. Y entonces, desde la asociación nuestra, pues lo que queremos es hacer eso. A través de cualquier persona que tenga una iniciativa cultural, artística, de divulgación, aquí nos tiene, para ayudar a asociaciones, de lo que sea, aquí me tiene. Oye, Fabiola, ¿cómo ha cambiado la comunicación que conociste en tu momento hasta estos días? A ver, si que no se enfada nadie. Yo creo que ahora somos más tontos, la verdad, porque ahora es complicadísimo el que alguien se siente en la tele y pueda ver un programa de una hora. O sea, si este programa lo ven entero, para mí es un orgullo, en el sentido de que captar la atención ahora, no ya de nuestra generación, de las generaciones que están viniendo, para mí la comunicación ahora es muy complicada, porque viven de tweets, viven de lo que antes era el titular. Lo que hoy es noticia, mañana parece que hace un año que se ha hecho. O sea, es como demasiado efímero. Para mí lo bonito es lo que queda, ¿no? Los cimientos ahí, ya. Oye, mucho más aburrida. ¿Piensas, Fabiola, que las redes sociales han beneficiado, han ayudado o por contrario no han sido tan favorables para el periodismo y para la comunicación? Vamos a ver, en cuanto a la inmediatez, sí te enteras de más noticias, está claro. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿de qué manera te están brindando esa noticia? O sea, sí que antes, por ejemplo, yo qué sé, antes había un terremoto en yo qué sé en dónde y no te enterabas, ahora nos enteramos de todo. Pero es tanta la información que es como que te ahogas, ¿no? Que no llegas a captarla totalmente, y sobre todo en la esencia, la dimensión. Estamos como amparándonos en quiero más, con lo cual no llegas a ninguna parte. O sea, es que es la pescadilla que se muerde la cola, no te llegas a asentar, ¿no? Es que un programa basado en la fake news comunicativa es la muerte del periodismo y de la comunicación.
un programa basado en las fake news. Hombre, si de verdad se demuestra... Es algo que se está viviendo, ¿no? O sea, tenemos una abundancia enorme de noticias que olvidamos, yo creo que por supervivencia, ¿no? Ese bombardeo constante, ¿no?, de noticias malas, que al final terminamos poniéndonos un escudo y terminamos obviándola porque sería imposible vivir. Pero hay gente que realmente se está lucrando y está haciendo daño a una parte de la sociedad contando cosas que no son. La pregunta es cómo discernir entre la verdad y la mentira. Y sobre todo, los periodistas de hoy en día, hay gente que se dedica a escribir o a divulgar en la televisión y no son periodistas. Sí, pero para mí, ¿no? yo tampoco soy periodista, pero considero que después de tantos años trabajando en lo mismo, sí que me considero que soy de la comunicación, del mundo de la comunicación. Y yo te digo, hoy en día, y va muy enlazado a la pregunta anterior, vamos a ver, si es que le exigen a estos señores que están trabajando en un periódico, que aparezcan también en una plataforma de televisión y que estén lanzando noticias constantemente, ¿qué verdad vamos a encontrar ahí? Si son noticias de minutos, de segundos, al día siguiente quieren más. Yo creo que es una perversión, es prostituir también un poco la información. ¿Por qué? Porque en esa rueda sin parar no hay nada de verdad ni nada de mentira, es que es muy complicado. Entonces, también el hecho de y me voy a meter ahora en el tema de la política, los mismos políticos se ven abocados a este tipo de información, de informativos, de divulgación. O sea, tienen que estar constantemente... o sea, la política a lo grande no existe y el periodismo a lo grande tampoco. Porque ningún político te está hablando de gestión de dentro de 20 años, cuando lo que ahora exige... Un producto de consumo inmediato. Consumo inmediato, y yo creo que la comunicación está haciendo mucho daño precisamente por eso, porque el político va a la saga de la comunicación y la comunicación a la saga del político, con lo cual 0 más 0, ¿qué es lo que es? Claro. 0. Fabiola, tú que has mojado el dedito en los dos botes de miel, tanto en la comunicación, en este caso como presentadora de televisión y locutora de radio, ¿qué cualidades debe de tener uno y otro? ¿Te refieres a la hora de comunicar? Sí. Pues mira, lo que te he comentado anteriormente, yo creo que lo primero es ser auténtico en un sitio, en un medio que en otro. Ya a la hora de escribir es otra historia. Pero en la radio hay que tener también más chispa, quiero decir. Como no te ven, tú tienes que tener la voz, los temas también tienen que ser más frescos, no puede durar tanto como puede durar un programa de televisión, tienen que ser como más dinámico, sí. Depende de la radio que haga. Y en la televisión, pues sobre todo la imagen ayuda. Evidentemente, ayuda también la frescura que puedas tener, la naturalidad, el saber mirar a la cámara, son muchas cosas que en la radio no hace falta. O sea, pero sí que es verdad que buenos comunicadores de radio luego han hecho muy buena labor en la televisión. Entonces, un buen comunicador de radio se puede quedar ahí, pero no todos los que están en la radio pueden ser grandes comunicadores en la televisión. Claro, es interesante eso que has dicho, es muy interesante. ¿La improvisación es algo con lo que se nace o se va aprendiendo con el tiempo? Vamos a ver, improvisar no es fácil, porque siempre puedes meter un poco la pata, y la improvisación, para mí, más que improvisar, es la naturalidad. Quiero decir, muchas veces improvisa, te equivocas, pero al ser natural, la gente te lo perdona, incluso hasta se puede reír, se puede emocionar contigo, pero bueno, pero lo ha hecho de una manera natural. Para mí la improvisación la tienes o no la tienes, y es un arte, claro, todo el mundo no puede, eso seguro. Mucha gente no puede estar haciendo un programa sin un papel, yo nunca tengo papeles delante. Cuando hacía los informativos, sí, a lo mejor tenía mis cositas ahí apuntadas, pero normalmente no suelo tener absolutamente nada. Eso no significa que yo sea mejor comunicadora que otra persona que tiene papeles delante, pero sí que es verdad que es mi forma de comunicar. Tener muy claro lo que voy a decir,
previamente me he empapado de lo que cuando es un programa, por ejemplo, la entrevista contigo el otro día, pero cuando es un tema, yo qué sé, tú vas por la calle y tienes que hacer un directo, tú no sabes con quién te vas a encontrar. Claro. Yo me encontré, como te he dicho antes, con el Quintero, me he encontrado. Entonces tú tienes que improvisar constantemente, pero siempre desde el respeto y la naturalidad, es lo más importante. ¿Podrías darle algún consejo a alguien que quiera acercarse, a alguien nuevo, jovencito que quiera acercarse al mundo de la comunicación? ¿Tú qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías? Pues que lo haga, que se pregunte por qué quiere hacerlo y que lo haga. Seguramente él mismo habrá dicho, o ella misma habrá dicho, pues yo he hecho, por ejemplo, teatro de chico, o como yo hacía, ponerme a hacer, como el que estaba haciendo un directo. Tú te remueves y ves, hay muy buenos comunicadores. Eso sí que me ha gustado a mí mucho de las plataformas digitales. Hay una cantera muy bonita, gente que comunica muy bien. Lo que sí es verdad que tienen que tener cuidado porque el índice se van. Pero hay muy buenos comunicadores y yo lo que diría es que lo hagan y que lo disfruten, porque disfrutándolo van a hacer disfrutar, de eso se trata. Has entrevistado, Fabiola, como nos has comentado a lo largo del programa, a gente muy importante, ¿no? Gente de diversas cualidades artísticas, literatura, poesía, política, música. Sí. ¿Qué es lo más importante que hay a la hora de afrontar una entrevista de esas que tú sabes que son de calado, que son difíciles, que tiene bastante contenido? ¿Cómo te las preparabas o cómo te las preparas? ¿Cuál es lo más fundamental para ti? Lo primero para mí es adaptarme a la persona o al grupo. Por ejemplo, el programa de Sevillana que hemos hecho aquí muchos años y que luego continué en Pleamar. Cada grupo, por ejemplo, es diferente. No es lo mismo entrevistar a Ecos del Rocío que entrevistar a las Carlotas. Son unos señores, unos son serios, las Carlotas son las Carlotas. Entonces tú te adaptas. El prepararte, por supuesto, si van a presentar, por ejemplo, un disco, te tienes que aprender las canciones que llevan, los autores. Hay que ser honestos en ese sentido. Y si eso en el mundo de la música. Si es un político, por supuesto tienes que tener la cabeza de decir, bueno, qué temas se está tratando en la actualidad. Los políticos siempre están en la actualidad. Puedes también preguntarle un poco. A mí me gusta mucho hacer que la gente se vea muy de la tierra, ¿no? Muy como son, por encima del cargo, de lo que sea. Traérmelos a mi terreno, ¿no? A mi yo, a la persona que es, ¿no? Y decir, bueno, este señor es un político, pero yo le voy a preguntar si le gusta la paella, o por un decir, ¿no? Pero sobre todo desarmarlos un poco al principio, porque están muy nerviosos al principio. Quitarle quizás esa solemnidad, ¿verdad? Sí. Yo para eso sí que me las pinto muy bien, ¿no? Cuando veo que están muy nerviosos por lo que sea, porque no suelen sentarse delante de una cámara, le gasto una super broma, los hago reír antes de empezar el programa y ya luego empiezo, cuando ya hemos creado un ambiente, sí, ese vínculo. El vínculo. Tú imagínate que a lo mejor no lo he conocido o no la he conocido claro. Nunca. Entonces, antes de empezar ya empiezo yo le pregunto, si veo que está muy serio, le cuento. O viene resabiado de otras historias. O le cuento alguna tontería mía. Y ahí ya. El truquillo. El truquillo. No son trucos, son cosas que surgen, ¿no? Y ya, pues eso, disfrutar. ¿Existe todavía ese miedo escénico antes de hacer alguna entrevista? Mira, me ha pasado pocas veces, pero me ha pasado. El miedo escénico lo he visto más en mi padre, que es horroroso porque lo veía sudar. A mí me pasó una vez, fueron 3 segundos, pero estaba en un directo en el que había llamadas de teléfono, estaban los políticos ahí sentados, había un ambiente político horroroso en aquel momento, y yo de buena primera, que tenía una responsabilidad aquel día muy gorda, pero muy gorda. Tenía el pinganillo que yo odiaba los pinganillos. No sé qué me dijeron, que yo de repente me paré así y pensé, digo, ¡oh, Dios, que me está viendo un taco gente! Me quedé congelada.
Fueron 3 segundos, Rafael, pero fueron 3 segundos muy malos, Claro. muy malos. Pero verdaderamente no le tengo miedo escénico. No. Oye, has usado tu figura, tu voz, para muchísimos actos benéficos, Mucho. de cualquier índole, de cualquier historia. Ahí has estado tú. ¿Qué ha significado para ti usar, ¿no?, tu manera de transmitir, tu manera de comunicar, tu voz, tu figura en sí y tu persona para ayudar a los demás? Pues la parte más bonita de esta profesión, fíjate. La más bonita. ¿Por qué? Porque de repente dices, Dios, qué suerte. Hago feliz a los demás, pero además estoy ayudando. Ha habido causas aquí, por ejemplo, en esta casa, que sean para recaudar, para, yo qué sé, no quiero ni decir, enfermedades, y cuando te das cuenta que estás ayudando de verdad, a lo grande, yo doy gracias. Doy gracias a mi madre, a mi padre, al cielo, a mi madre y a mi padre, porque me han hecho como soy. Y a tener esa suerte de poder hacerlo. Es muy, muy, muy bonito. Y que confíen en ti. Y te digan, Fabiola, mira que... Bueno, yo he hecho de pasarela, de todo que me han pedido para recaudar dinero. No he cobrado nunca un duro. Nunca, jamás. Tú mañana me llamas y hay que hacer un festival o una presentación. Aquí estoy. Y para mí es una satisfacción que vamos, engordo 3 kilos de decir, ole, que hemos ayudado. Oye, actualmente sigues en el mundo de la comunicación, sigues transmitiendo, entrevistando, haciendo programas de cultura, de diversidad enorme, desde tus redes sociales o desde Atlético Sanluqueño Radio, ¿no? Sí, señor. ¿Qué te sigue motivando, Fabiola, para seguir haciendo comunicación? Hombre, ya es una pincelada que me permito tener, porque, hombre, por tener esa cabeza llena de, como antes decíamos, de proyectos, y para mí para mí una entrevista es conocer, es como el que abre un libro. Conoces a esa persona, por ejemplo, en la entrevista del otro día, como te lo dije, te he conocido a ti, para mí es un lujo el que alguien se abra, o una asociación, como el otro día. Yo de carnaval no suelo tratar mucho, sí que he hecho muchas entrevistas en carnaval, pero en carnaval. Pero lo que es el carnaval en sí, no. Pero el otro día, por ejemplo, una entrevista, me llevé una gratísima sorpresa. Siempre aprendes mucho. La próxima semana entrevisto un tema de orfebrería, pues yo aprendo, es como abrir un libro. Y eso es lo que me motiva, ¿no? El todavía poder estar brindando la posibilidad a mí misma de aprender y a los demás, que con mi forma de ser siga aprendiendo y siga disfrutando. Yo creo que si sigues emocionándote y sigues... Totalmente. Entonces Totalmente. sigues disfrutando de la comunicación, por supuesto. Muy poquito, pero comparado con lo que yo hacía, una vez cada vez que puedo, pero sí me gusta. Oye, Fabiola, ¿qué momento de tu carrera es la que podemos decir que te ha hecho sentir más orgullosa? Pues para mí desde el primer día hasta el último día. Yo nunca he abandonado ningún barco. A mí me dicen, yo soy como un soldado en ese aspecto. Mira, esto es lo que hay. No me he preguntado, para adelante. Y la vergüenza torera en el sentido de lo tengo que hacer, lo hago, lo disfruto, y luego como la suerte de que queda ahí reflejado para toda la vida, ¿no? O sea, eso queda para los restos. Ahora, por ejemplo, con las redes sociales te quedan ahí esas pinceladas, o las últimas pinceladas de lo que creo que está haciendo mi etapa de comunicación, ¿no? Porque yo ya lo que hago es eso, unas cuantas entrevistitas para quitarme un poco el mono de comunicadora que tengo. Si no hubiese sido, no te hubieses dedicado al mundo del periodismo, de la comunicación, de la televisión, de la radio, ¿qué crees tú que hubieses dedicado tu tiempo? Pues mira, tenía yo mis cositas ahí en la cabeza. Yo quería ser antropóloga, quería ser arqueóloga, todo termina en óloga. No, que tenía... Lo que pasa es que mi familia, pues la parte de mis hermanas, mi madre tuvo unas niñas con 42, con 44 años, mis hermanas pequeñas,
que ahora ya son grandes, claro, mayores, pero a mí la familia para mí es muy importante. Entonces yo me he nutrido en mi familia y tengo la suerte de tener abogados, profesores, etcétera, son gente muy instruida. La única que no tiene carrera soy yo, fíjate, la carrera la cargo, pero sí que, como dicen ellos, bueno, pero es la que más te conocen y tal, pero yo me siento muy orgulloso y ahí está, ¿no? Es mi vida y de ello me he nutrido. Oye, Fabiola, voy a terminar con una... Yo sé que lo has dicho al comienzo de la entrevista, ¿no? Esa frase que te marcó desde pequeña, ¿no? De has nacido para hacer feliz a la gente, ¿no? Sí. Y voy a terminar preguntándote si crees realmente que has cumplido esa función por la que te etiquetaron tan jovencita. Sí. Sí. Mira, me lo siguen diciendo, pero es que lo más gracioso es que cuando yo me veo, me río conmigo misma. Es como si fuera otra persona. Entonces digo, sí, siempre soy muy crítica, no me gusta verme ni mucho menos, pero cuando hay alguien con que sea una sola persona, que diga, uy, aquello que contaron el otro día no lo sabía, o me reí con, por ejemplo, la Naike Ponce, cuando las dos nos sentamos a hacer me reí mucho con ella, o ese ratito que tú sabes, que has traspasado, que te has inmiscuido en la vida de una persona y has logrado sacarla de su rutina, para mí es labor cumplida, ¿no? Yo creo que sí. Creo que lo he conseguido, sí. Fabiola, ha sido un verdadero placer tenerte, de verdad te lo digo, ha sido un verdadero placer, creo que una persona que ha dedicado su vida a hacer feliz a los demás y sobre todo a hacerse feliz a sí mismo con el mundo de la comunicación. Intentarlo por lo menos, sí. Por lo menos, oye, que nos quiten lo bailado, ¿no? Amén. O que te quiten lo bailado. Amén. Mucho que baila también sevillana aquí. Muchas gracias, Rafa. Gracias a ti. Ha sido un placer, de verdad. Igualmente. Para todos ustedes, muchas gracias. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la próxima semana con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montaña.